Buenas tardes, estamos aquí con el ingeniero Félix Gamundi, un personaje connotado del movimiento democrático de este país, integrante del Comité del 68, un gran especialista en las cuestiones de agua del país, y pues con el que vamos a platicar toda esta parte de cómo pues se han desarrollado las últimas alud de reformas que están impulsadas a través del pacto este que decimos que es contra México, y la forma pues de cómo concesó el Ejecutivo esta serie de medidas. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Mucho gusto de que podamos platicar. Bueno, mira, te quería comentar, ¿tú cómo ves toda esta parte de los cambios que están haciendo ahorita en las reformas, particularmente la reforma energética y la vinculación que tiene con los temas que tú trabajas del agua y todo esto? Bueno, primero hay que decir que esta reforma energética es ante todo una operación política que se parece mucho a una operación casi en condiciones de guerra contra la población. Tiene una connotación económica y una connotación política brutales. Económica porque el país se ha desarrollado mucho con base en la riqueza que representan los recursos energéticos, concretamente el petróleo. Al tener el petróleo y la electricidad como recursos estratégicos, ha significado tener esas dos empresas estatales, Pemex y Comisión Federal, como dos empresas también estratégicas. Y esta reforma que acaban de aprobar entre el PRI, el PAN y el Partido Verde llamado ecologista. Y el PANAL. Sí, y hay el PANAL también. Sí, lo primero que hace es que elimina el carácter estratégico del sector energético. Y pues pudiera parecer una expresión simplemente retórica, pero decir que se elimina esa condición de sectores y de industrias estratégicas significa que lo abre completamente a la intervención del capital transnacional, por un lado. Pero eso mismo, las formas que toma la nueva legislación para el sector, lo que significa es que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, ha tomado la decisión de enajenar la riqueza nacional y enajenar un recurso como el petróleo, que nosotros sabemos muy bien cómo se dio la expropiación petrolera, de qué manera la población reaccionó y aportó para que se pudiera pagar los compromisos que derivaron después de la expropiación petrolera. Y en eso, si en términos legales decimos que el petróleo es un recurso del pueblo, bueno, pues en términos económicos tenemos que decir, a partir de ese acto, de la forma en que se da la indemnización a las compañías expropiadas, pues todavía de manera más concreta tenemos que reconocer y tenemos que decir que no tan solo el recurso natural, petróleo, es propiedad del pueblo, sino que la empresa es propiedad del pueblo. Es decir, de pronto resulta como que el administrador de la empresa decidió vender los recursos sin tomar en cuenta la asamblea de accionistas, que en este caso somos los 120 millones de mexicanos. Entonces, en ese sentido es un acto ilegal, es también un acto ilegítimo, pero constituye uno de los despojos más grandes de la riqueza nacional. Ese es un elemento. Es un acto brutal, ¿no? Es un acto brutal por esa razón. Pero además es un acto que tendrá, si no somos capaces de pararlo, que yo creo que hay elementos para frenarlo, si no somos capaces de pararlo,
es una situación que vamos a estar pagando los mexicanos por muchísimas generaciones más. Si decíamos, hemos dicho que el FOBAPROA significó el endeudamiento de los mexicanos por los siguientes 50 o 60 años. Pues a la fecha no termina de pagar si se debe lo mismo, ¿no? O más. Se debe más. Ajá. O sea, el FOBAPROA es una deuda que le abonas y crece. Así es. Es como la mala hierba, le pones abono y crece. Entonces, este asunto de la enajenación de la riqueza petrolera es infinitamente más grave que el tema del FOBAPROA, que el FOBAPROA mismo. Y creo que es un argumento que desde la izquierda nadie ha usado, nadie ha puesto sobre la mesa. Tenemos que hacerlo porque hay que refrescar la memoria a la gente. Vamos, las cosas se olvidan y como nos llevan de un golpe a otro golpe mayor y el que sigue es mayor, nos vamos quedando siempre con el golpe más reciente. Pero eso no quiere decir que como si nos trajeran por todo el encordado, ¿no? Que nos traen para un lado y para otro. A puro garrotazo. O sea, el dicho dice que nos traen a zarapazos, ¿no, hombre? Bueno fuera. Bueno fuera, te traen a garrotazo limpio, cada marrazo en la cabeza. Y entonces estamos en una situación realmente complicada. Es una agresión política brutal en contra de la población y del futuro del país. Yo pienso que nosotros tenemos que poner el acento en la idea de que es un asunto político. Va mucho más allá de las cuestiones meramente económicas, de las cuestiones simplemente retóricas, porque compromete todo. O sea, compromete la vida política, compromete la soberanía. ¿Quiénes son las empresas que vendrán a hacerse cargo de estas cosas? Pues son empresas que en algún momento, en algún lugar, ha habido analistas que las han llamado empresas-estado. O sea, son empresas que en muchos casos tienen niveles de ingresos tan grandes que determina poderes en manos de una empresa, poderes políticos, bueno, incluso capaces de someter a un país. Se está comentando que todos estos legisladores que votaron pues ya tienen por ahí asegurada su ración, ¿no?, por el voto que dieron. Bueno, vaya, no tenemos, por lo menos yo no tengo cómo comprobarlo, pero pues es lo que todo el mundo suponemos, de una situación así. Es mucho lo que está en juego, ¿no? Es todo lo que está en juego, en mi opinión es todo lo que está en juego, porque se dice que la reforma energética es para hacer que Pemex y Comisión Federal sean empresas más competitivas, pero llevan décadas diciendo, o diciéndonos, vendiéndonos la idea de que Comisión Federal es una empresa de clase mundial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, incluso fue el argumento que usaron frente al ESMENO, que CFE sí hacía bien las cosas, ¿no? Exactamente. Es una empresa de clase mundial. Y de pronto dicen, no, espérate, no era cierto. Está en quiebra, tenemos trabajadores ineficientes, ignorantes, improductivos, corruptos, etcétera, etcétera. Entonces tengo que hacer intervenir a la iniciativa privada. Y yo digo, las empresas transnacionales son el antídoto y la vacuna contra la corrupción, o son las que lo han propiciado. No, pues lo contrario, ¿no? Son unos tiburones completos. Son unos tiburones completos. Completo. En el caso del petróleo y Pemex en particular, la situación es peor, porque nos dicen que esta reforma legal otra vez es para hacer competitivo a Pemex. Bueno, veamos el asunto de la competitividad. En la propia página de Pemex hay una estadística, hay una tabla de un documento que le entrega a la iniciativa privada en Nueva York, no en México, sino en Nueva York, donde demuestra todas las bondades de Pemex. La primera cuestión que dice es que Pemex
es la empresa más barata, que tiene los costos de operación y de producción más bajos del mundo por barril de petróleo producido. Es más eficiente que Exxon, que Mobil, que British Petroleum, que Autotal de los países nórdicos, que Petrobras, que PDVSA, que Perú Petro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, primer elemento. Pues de todo lo que no dice la televisión. Segundo elemento, nos dice que, por ejemplo, ExxonMobil tiene ingresos anuales del orden de 482 mil millones de dólares, ingresos anuales. Que Pemex tiene ingresos que rondan los 130 mil, 140 mil millones de dólares al año. Sin embargo, o sea, los ingresos de ExxonMobil son de este tamaño y los ingresos de Pemex son de este tamaño. Sin embargo, las utilidades de ExxonMobil con 482 mil millones de ventas al año, las utilidades son menores que las utilidades de Pemex con un ingreso menor a un 30%. Lo que quiere decir es que el margen de ganancia de Pemex es gigantesco. Entonces, ¿ante quién lo quieres hacer competitivo? Primera pregunta. Segunda pregunta, pensando como empresarios, ¿habrá algún empresario mexicano o algún empresario del mundo que, teniendo un margen de utilidad del orden del 400 al 450%, estaría interesado en vender la empresa o en buscar un socio? Evidentemente no. Es decir, el margen de utilidad de ExxonMobil es del orden del 15, 12, 15%. El margen de ganancia de Pemex, como dije, es del orden de 400%. Pues va a ser un mega negocio para ellos, ¿no? Entonces, pensando como dueño del changarro, ¿para qué lo quieres vender? ¿Para qué lo quieres compartir? El gobierno, independientemente de la alternancia, o sea, los priistas, lo mismo que los panistas, nos metieron ahí en una lógica muy, muy absurda. Es esta idea de que se tiene que modificar el régimen de Pemex porque Pemex es ineficiente y porque no tiene dinero. Y dice, y no hay dinero porque es ineficiente. Y lo que no nos dicen es que Hacienda le retira a Pemex del orden del 90% de las utilidades de la empresa. Entonces, Hacienda se queda con el 90% de las ganancias y luego dice, tengo que buscar a un privado porque Pemex es tan ineficiente que no tiene dinero para invertir. Pues no. Pues así como... no tiene para invertir porque lo saquean todos los días. Entonces, dices, bueno, el ingeniero Cárdenas ha estado insistiendo mucho, pues hay que modificar el régimen administrativo, financiero y fiscal de la empresa, déjenla que funcione como una empresa, con una empresa propiedad del Estado, pero que funcione como una empresa y que pague las regalías que le tiene que pagar a la nación por propiedad del petróleo y que pague los impuestos como cualquier otra empresa. Y los dos van a ganar. Va a ganar Pemex y va a ganar el Estado y van a ganar las finanzas públicas. ¿Por qué razón el despojo es tan grave? Porque, digamos, este país construyó una infraestructura básica con base en el petróleo. Construyó infraestructura de comunicaciones, de carreteras, educación, de puertos, de salud, de educación, de servicios, de muchísimos sectores de la vida económica del país y de la vida social del país. Bueno, tú eso se lo quitas y esa ganancia que te permitía construir y soportar toda esa infraestructura para el desarrollo y darle viabilidad al país,
Ahora, de gratis la vas a compartir con privados que además ni siquiera son privados nacionales. En México son 3, 4 los empresarios mexicanos que se van a beneficiar de eso. Y igual todos los oligarcas, demás, ¿no? igual oligarcas. Los grandes millonarios, ¿no? Igual oligarcas, es más de lo mismo. Entonces, bueno, por eso es un golpe político tan grave. Ahora, el gobierno está poniendo un recurso tan valioso en manos privadas transnacionales, porque es el propio capital mexicano también transnacionalizado. Entonces, al final de cuentas son lo mismo, pero además está poniendo en sus manos un recurso cuyo manejo tiene implicaciones económicas y sociales, ya dijimos, todas graves, pero también tiene implicaciones ambientales muy importantes. Está demostrado, lo estamos viendo ahorita, está demostrado que el manejo del petróleo implica riesgos muy grandes para los demás recursos naturales. Pues lo que le del pasó a país. Estados Unidos recientemente en el Golfo, para no ir más lejos, ¿no? Bueno, y lo que nos está pasando ahorita, tenemos varias semanas, la prensa no lo dice, pero tenemos varias semanas que hay un pozo en un campo llamado Magallanes, en Tabasco, que está incendiado. Y es un pozo que está en manos de una transnacional y que no tiene ni la mínima preocupación ni el menor interés por controlar el problema, porque lo que quiere es controlarlo con el mínimo costo para la empresa, pero el daño que está generando alrededor a comunidades de pescadores, a cuerpos de agua, agricultores, a productores agropecuarios en general, es un daño brutal que está quemando una zona muy grande, donde alrededor todo es actividad agropecuaria. ¿Esto por dónde está? Está en Tabasco, por ahí en los municipios de Cunduacán y Nacajuca, en esa zona. Y eso no, yo no lo he visto, la verdad, en las noticias. No hay noticias en la prensa. En Tabasco está todos los días en la prensa local, pero no trasciende. No pasa. No trasciende. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo muy claro, y lo que acabas de decir de lo que le ocurrió a British Petroleum en la zona norte del Golfo de México con los gringos. Bueno, ¿por qué se sale de control una instalación como esa de British Petroleum en el Golfo? ¿Por falta de tecnología? No, tecnología hay. No, es porque el propósito es obtener la mayor producción posible con el menor costo. Y entonces los riesgos que están alrededor, pues ni modo, o sea, corren el riesgo. Son mayores, sí, pero ellos hacen caso omiso de ese riesgo, porque es un riesgo que podrían controlar, pero implica costos. Y es un poco lo que se podría derivar de los acuerdos que está tomando ahorita México, ¿no? Eso es a lo que nos podría llevar esto que están manejando con esta reforma constitucional que acaban de aprobar. Yo pongo un ejemplo. Una de las figuras que ahora la reforma energética pone sobre la mesa es la imagen de las concesiones. La concesión petrolera lo que quiere decir es a una compañía entregarle una porción de territorio para que en ese territorio, sin ser dueño de la tierra, pueda hacer exploración, pueda hacer explotación petrolera y transporte petrolero. Es exactamente el mismo régimen que tienen las mineras. Y ya sabemos lo que está ocurriendo con las mineras. Literalmente el país y sus ganancias se han multiplicado, ¿no? Por un lado, las ganancias se han multiplicado, pero por otro lado, el daño ambiental que han causado es muy grande. Terrible, ¿no? Y no hay preocupación sobre ese daño ambiental. Por la misma razón que, perdónenme, a lo mejor parece un argumento trillado e innecesariamente lo estoy repitiendo, pero por un lado es el margen de ganancia tan grande,
pero por otro lado es el desprecio por el impacto ambiental, y el impacto ambiental tiene implicaciones no solamente sobre los recursos naturales, sino que tiene impactos sociales muy grandes que lo pagan, que lo viven, que lo sufren, sobre todo en las comunidades vecinas de esa actividad. Bueno, ahorita le damos una continuidad a esto que está comentando Félix, porque por ahí está también muy fuerte la discusión con esto de lo que nos pusieron como una de las partes fuertes del negocio que están haciendo con lo del gas shale y las implicaciones que esto puede tener. Ahorita continuamos con el programa. ¿Cómo no? Buenas tardes, estamos aquí con el ingeniero Félix Gamundi, un personaje connotado del movimiento democrático de este país, integrante del Comité del 68, un gran especialista en las cuestiones de agua del país, y pues con el que vamos a platicar toda esta parte de cómo es que elimina el carácter estratégico del sector energético, y pues pudiera parecer una expresión simplemente retórica, pero decir que se elimina esa condición de sectores y de industrias estratégicas significa que lo abre completamente a la intervención del capital transnacional, por un lado. Pero eso mismo, las formas que toma la nueva legislación ética, es ante todo una operación política que se parece mucho a una operación casi en condiciones de guerra contra la población. Tiene una connotación económica y una connotación política brutales. Económica porque el país se ha desarrollado mucho con base en la riqueza que representan los recursos energéticos. Pues se han desarrollado las últimas a luz de reformas que están impulsadas a través del pacto que decimos que es contra México, y la forma pues de cómo consensó el Ejecutivo esta serie de medidas. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, mucho gusto de que podamos platicar. Bueno, mira, te quería comentar, ¿tú cómo ves toda esta parte de los cambios que están haciendo ahorita en las reformas particularmente la reforma energética y la vinculación que tiene con los temas que tú trabajas del agua y todo esto? Bueno, primero hay que decir que esta reforma energéticamente el petróleo, al tener el petróleo y la electricidad como recursos estratégicos, ha significado tener esas dos empresas estatales, Pemex y Comisión Federal, como dos empresas también estratégicas. Y esta reforma que acaban de aprobar entre el PRI, el PAN y el Partido Verde llamado ecologista. Y el PANAL. Sí, y hay el PANAL también. Sí, Sí, lo primero que hace